Dios les bendiga a todos. Queremos darles gracias por sintonizarse un día más al programa Hablando de Dios. Aquí estamos el pastor Cándido García y su hermano Manny Maya. Aquí contentos de estar con ustedes, de traerles un programa poderoso y contestando preguntas. Invitamos que por favor compartan esta sintonización y si tiene alguna pregunta durante el programa, el número va a estar en la pantalla para que pueda llamar y podamos contestarle cualquier pregunta o cualquier duda que tenga. El propósito hoy del programa es que el pastor conteste cualquier pregunta o duda que tenga y para que él dé su perspectiva. Como tema le pusimos hoy conociendo a Dios, porque sabemos que hay mucha gente en el mundo que aún tiene su duda o confusión de por qué creemos en Dios, por qué seguimos a Dios. Y es algo bastante especial que no solamente para mí, pero para muchas personas que estamos hoy en día en el mundo, que a veces tenemos que escogerlo o sea, adaptarnos al mundo o seguir el camino de Cristo que estamos enseñados, las enseñanzas que tenemos en nuestros corazones. Voy a dejar que el pastor se introduzca y... Sí, Dios bendiga a cada uno de los hermanos, amigos que a través de estos medios pues nos están escuchando, esperando que este programa sea de gran bendición a la vida de cada uno de ustedes y también de nosotros, y que cualquier pregunta que usted tenga a través de esta conversación pues sea contestada. Si no, usted puede llamarnos a los números de teléfono que van a estar en pantalla. Espero que sea de gran bendición. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para empezar, pastor, yo creo que la pregunta principal aquí es ¿quién es Dios? O para nosotros, ¿cuál es el significado de creer en Dios? Si Dios es el principio y el fin. O sea, en Dios ni hay principio ni hay fin. Dios es Dios. El libro de Apocalipsis, hablando de Jesús, que es Dios encarnado en hombre, según el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo fue hecho carne, dice el versículo 14, y habitó entre nosotros. Entonces Dios es el principio de todas las cosas, el ser supremo al que todos le servimos, seamos los seres humanos, de una u otra forma le tiene que servir o tiene que obedecer, sea creyente, sea cristiano, sea un hijo de Dios o sea un rebelde, porque hasta Satanás tiene que obedecer. Mi pregunta es que yo siempre le digo a la gente que lo que es creer en Dios es conocer primeramente lo que es la base y la fundación de la moralidad, que es el conocimiento del bien y el mal. En la misma Biblia lo dice que nosotros fuimos hechos en semejanza de Dios. Ese es un poquito, yo diría, de ejemplo de lo que, tú sabes, la conciencia que nos dice que existe algo más allá. ¿Y qué es ese más allá? Sale también de la conciencia, conociendo de que hay algo y que tenemos que buscarlo. Que para mi entender es parte de nuestro camino en el mundo. Buscar a Dios, conocer a Dios. Muchos se sienten perdidos y tienen ese vacío porque no saben ni quién es Dios o qué es un Dios. Pero también se dejan llevar por lo que ven en las televisiones, por lo que ven en el mundo y quieren creer lo que ellos quieren creer, porque el enemigo también tiene su manera de decirte, dejarte pensar o hacerte creer que no necesitamos un Dios. ¿Qué tú opinas de eso? Tú diste en el blanco cuando mencionaste que nosotros nos parecemos a Dios, que Dios nos hizo igual a Él. Esa es una tremenda definición bíblica que da la Biblia. Si nos buscamos el capítulo 1, versículo 26 del libro de Génesis, la Biblia dice, hablando Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y una imagen es un retrato. Si tú, por ejemplo, mira tu licencia se sabe que es tuya porque tiene la foto y todas las informaciones de Manny, que eres tú. Y por eso cuando tú pasas la licencia en el banco o en cualquier institución donde te piden la licencia, Identificación. esa es la imagen, pues la identificación.
Entonces Dios dice, hagamos al hombre, cuando vas a ser el hombre, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Imagen es algo que se ve, lo exterior, lo que se puede ver. En otras palabras, Manny, te dije que diste en el blanco, porque cada persona en el mundo se parece, es la imagen de Dios. Ahora que tú dices eso, Y perdóname que sé que me iba a hacer quizá otra pregunta, pero quiero hablarte te hablé de la imagen, que es de lo exterior, pero está el otro punto, que es el segundo, que es la semejanza. O sea, cuando habla a vuestra imagen y a vuestra semejanza, está hablando una fotografía por fuera y una fotografía por dentro. El propósito de Dios es que ya Dios hizo el hombre para que se parezca a él. Ahora Dios quiere que el hombre por dentro, como es Dios, también se parezca a él. hay una pregunta que a mí mucha gente me pregunta, que como que trata de balancear al mismo cristiano. O sea, a la gente que no, a lo mejor no conozca la palabra bíblica, pero a la misma vez, a veces, porque mucha gente confunde lo que es conocer la palabra y vivirla. Y aunque yo sé que muchos de mis compañeros siempre saben que yo sigo a Dios y que estoy sometido, a lo mejor no sepa la palabra bastante bien, pero a la misma vez me someto y a la misma vez me dejo llevar por eso, por lo que he aprendido. Pues una de las preguntas que me dicen muy a menudo es, ¿y por qué todo el mundo es tan diferente y todos los diferentes colores? Y yo, tú sabes, yo soy razonable antes de ser un creyente. So, yo le explico eso primero y yo sé que a Dios utiliza esa sabiduría que yo he aprendido en el mundo para también poder hablar y explicarle. Por ejemplo, todo el mundo tiene que entender que por qué es que todo el mundo tiene su propio DNA, su propia manera de verse y por qué los colores son diferentes. Son pigmentos. Pigmentos en la piel causa que cada generación cambie. So, ellos dicen, no, pero por eso es que no se dice el color de Adán y Eva, de Jesucristo, porque no quieren que nos enfoquemos en esas cosas carnales. Pero a la misma vez quería traer esa pregunta de que por qué todo el mundo es diferente, para que tú lo expliques como espiritualmente. Bueno, es que tú ahorita hablaste de los colores. O sea, no tuviera razón de ser si todo el mundo fuera blanco y ojos azules en su gran manera. O sea, esa es la grandeza de nuestro Dios, que las personas podemos convivir juntos y ser diferentes. Tú puedes tener un carácter, yo otro carácter, y en nuestra manera de buscar a Dios somos uno, pero en el carácter podemos ser diferentes. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Tú eres casado, tú tienes una esposa y tu esposa no, tu esposa no piensa como tú en muchas ocasiones. Ella tiene una idea y tú tienes otra. Entonces, ¿qué hacen tú y tu esposa? Pues tu esposa y tú lo que hacen es que entran a lo que es un campo de comunicación para juntos poder idear cualquier proyecto que ustedes quieran emprender y así al final quedan de acuerdo. O sea, no todos son iguales y esa es la grandeza de Dios. Hay blanco, hay negro, hay mulato, hay amarillo, de diferentes clases, pero el uno es Dios. Dios, ahorita tú dijiste que no presenta su color, o sea, el color de, claro, el capítulo Cantar de los Cantares lo presenta como rubio, en Apocalipsis lo presenta como el anciano, porque ya va a jugar a las naciones. Pero en Cantares lo presenta como moreno, o sea, como aquel moreno que mete las manos. O sea, si tú miras, hay diferentes fotografías porque Dios se presenta como Él quiere. Y es como lo que uno mismo percibe de la misma imagen o de la palabra. Como me acordaste lo que tú dijiste, la diferencia entre una imagen y una semejanza. Nosotros tenemos la imagen y nos parecemos a nuestros padres, pero todo tiene que ver con la semejanza, lo que nos hace único, en el sentido de que Dios nos hizo especial, nos hizo único, pero a la misma vez Él no quiere que nos parecemos a Él, en el sentido de que tenemos que reflejar, ser semejante a Él, porque aunque todos somos diferentes, hay algo que nos une. La Biblia misma lo dice, que la iglesia no es un hogar, somos nosotros cada uno. Eso me dio
buena explicación y espero que todo el mundo que esté viendo entienda que nosotros hablando de estas preguntas y contestándolas nos damos cuenta y nos ayuda para que ustedes puedan explicar y entiendan esas discusiones sobre quién es Dios, a qué es un Dios y por qué es que nosotros vivimos como vivimos en la búsqueda de algo en el más allá. Mira que no hace muchos días astronautas de Estados Unidos fueron por primera vez otra vez al espacio y sabemos que es algo grande, pero a la misma vez la base es porque están buscando algo, que es algo que todo ser humano tiene en el corazón. So, como segunda... nosotros tenemos, cuando, por ejemplo, cuando tú tienes un hijo y supongamos que tú tengas sospecha de que ese hijo no sea tuyo, tú vas y te haces un análisis, te hacen el ADN y eso te puede dar si es tuyo o no es tuyo. Te van a decir si sale 99.99, pues ya tú sabes que es tuyo. Nosotros también tenemos que parecernos a Dios, o sea, tenemos que tener el ADN de Dios, tanto por fuera como por dentro. Por eso, y yo en una entrevista que me hizo José Marcano, estaba hablando de ese punto. Por eso es que Satanás se empeña tanto en tratar de dañar la imagen que se ve. O sea, por eso tuve el hombre, y eso yo lo hablé hace 2 semanas atrás, haciéndose rotos orificios en la ceja, en la lengua, en las orejas, en la nariz, en los labios y marcándose el cuerpo. Por eso es que tú ves, porque Satanás incita al hombre para que pierda lo que es el parecido al Dios que lo hizo. Amén. Ahora me acabaste de acordar también lo del principio cuando se comieron la manzana Adán y Eva, que abrieron los ojos. Y cuando ellos abrieron los ojos, si lo vemos en términos de hoy en día, es que empezaron a ver lo exterior, lo físico. Como si nos enfocamos un poquito en profundizar esa imagen, yo diría que es como si tuviéramos con los ojos cerrados, que nos dejamos llevar por los sentimientos, que cuando uno hace eso, uno ve lo puro. Pero a nosotros dejarnos llevar por las imágenes, tomamos nuestras decisiones, juzgamos el uno al otro, empezamos a querer adaptarnos a lo más físico que lo emocional. Por ejemplo, como tú dices, lo que son los piercing y los agujeros. ¿Por qué es que la gente hace eso? En mi opinión, yo diría es por el estilo, porque todo el mundo se quiere adaptar a lo que está en moda. Y lo que está en moda hace a la gente sentirse bien para que los demás lo acepten. En vez de entender que la aceptación no tiene que ver con los demás, es la aceptación de Cristo. Sería una diferencia en entender por qué somos como somos. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, la gente busca mucho que los demás los acepten. Y ese es un gran peligro. Un gran peligro porque ahí es donde la gente comete el error de tratar de incluso cambiar su forma, su personalidad, su cuerpo, para ser aceptado por los demás. Y Dios nos hizo a nosotros para que nos parezcamos a Él. Y por más que busquemos, vamos a fracasar. Todos los caminos son contrarios. Por eso que tú mires el hombre que trata de buscar felicidad. El hombre no puede ser feliz sin Dios. Aunque tenga todo el dinero que tenga, aunque tenga toda la fama que tenga, aunque tenga todo lo que pueda tener, el hombre no es feliz si no tiene a Dios en su corazón. Y para corregirme a mí mismo, no estoy hablando de manzana, de eso, es el fruto prohibido. La Biblia no habla de manzana. Perdóname, pero lo que pasa es que esa imagen, tú sabes, es hecha desde una juventud cuando le enseñan. Sí, porque eso es lo que enseñan los muñequitos, eso es lo que enseña incluso nuestros padres, nuestros antepasados, pues siempre hablan de que se comió la manzana, pero no, eso es un dicho, no es una manzana, es del fruto prohibido. O sea, aquí lo tremendo fue la desobediencia. No que el fruto era malo, sino la Biblia dice que era agradable y que no, pero que no lo tocara, y ella lo tocó. Que eso es. Empezó con la tentación, exacto. Pero al ella caer en la tentación, el libre albedrío dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no? También estaba pensando en
lo que yo pienso, que hay mucha gente que me preguntan, pero se le hace difícil aceptar, es ¿cuál es el propósito para Dios para nosotros? En mi opinión, yo le he dicho a mucha gente, yo lo escuché una vez en una película que se llama Entrevista con Dios, que, ¿sabes? A veces hay solamente un mensaje pequeñito que resuena dentro de ti y te deja como que wow. Donde el protagonista de la película le preguntó al que estaba actuando como Dios en la película, le dice, ¿cuál es el propósito de Dios con el hombre? Y él le contestó 3 cosas, y va a ser difícil para el ser humano aceptar. Primero es sufrir. Es como y entonces al principio dije sufrir, ¿por qué sufrir? El otro es buscar de Dios. Y el tercero es, no me acuerdo del tercero en este momento, pero sé cuando siga con esto. ¿Por qué sufrir? Cuando al principio él dijo eso, yo sé que yo lo pausé y yo me puse a pensar, ¿por qué sufrir? Ok, ¿qué nosotros hacemos al sufrir? Es como yo decirte, ¿por qué no pasamos por cosas malas y por el desierto? ¿Qué hacemos cuando eso sucede? Es enseñanza de Dios. Yo te voy a contestar porque no estoy muy de acuerdo con esa respuesta de la película. Yo creo que el propósito de Dios en el principio fue crear el hombre para que el hombre fuera un adorador. Mire, me acordaste en la tercera, que era buscar de Dios o adorarlo. Exacto. Esa es la primera, pero como te dije, no fue algo que me vino, no fue algo que me acordé o lo busqué, porque ¿sabes? En este programa estamos sacando todo natural, pero esa era la primera, era buscar de Dios. No, y eso es lo bueno de este programa, que aquí no venimos con una agenda hecha de que tú me vas a preguntar o que estamos leyendo una pantalla. O que estamos leyendo una pantalla. Esto todo son preguntas que la gente hace y son cosas espontáneas, espirituales, que bajan del cielo en el mismo momento y que nosotros las hablamos. O sea, yo podría decirte que el propósito de Dios en el principio fue hacernos para que adoremos. Hablaba también hace 2 semanas atrás de que el libro de Judas, versículo 6, nada más tiene un capítulo, dice que los ángeles caídos están en prisiones de oscuridad para el día del juicio. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Y cuando eso sucede, entonces Dios, para avergonzar al diablo y a aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, entonces Dios hizo de algo imperfecto, hizo algo perfecto. Hizo al hombre del polvo de la tierra. Que para mí eso es maravilloso, porque a veces la gente no entiende por qué hay ciertas cosas que pasan con nuestro cuerpo, es porque venimos del polvo. Y para contestar una de las preguntas que nos pusieron online, es por qué Dios nos dio un libre albedrío al hombre y a la mujer. Precisamente por eso, para contestarle esa pregunta, el libre albedrío es porque, por ejemplo, yo te pongo a ti porque tú eres que me está entrevistando. Tu esposa se llama Diani, ¿verdad? Entonces, tú te enamoraste de Diani. Tú no quieres en ningún momento que Diani te quiera obligado, porque tú lo obligues o porque tú le digas, mira, si tú a mí no me quieres, yo no te voy a dar dinero, yo no te voy a dar mi tarjeta, yo no voy o sea, ella te quiere porque te quiere, y tú en ningún momento quieres que ella te ame porque tú la obligues, porque ya no sería amor. Entonces ahí está el libre albedrío del hombre. El hombre, Dios lo hizo para que el hombre tome las decisiones que quiera. Si tú miras, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, están del versículo 1 al versículo número 15, están todas las cosas que tú puedes hacer para que Dios te bendiga. O sea, Dios te va a bendecir y está en ti hacerla, y Dios lo llama a que el hombre lo haga, a que nosotros lo hagamos. Del versículo 16 al versículo 63 están todas las cosas negativas que te pueden apartar de Dios. Entonces tú eres el que toma la decisión. Dios no te va a empujar a tomar la decisión correcta, a servirle a Dios o a servir al diablo o a servir al mundo. Esas son decisiones que la tiene el hombre en su mano. Por ejemplo, hay personas que toman la decisión de matar, hay personas que toman la decisión de robar algo, pero no es porque lo empujan, es porque ellos toman esa decisión.
Hay otros que toman la decisión de ayudar, de trabajar, de hacer lo correcto. Entonces, ese libre albedrío está en ti y está en mí. Si no hubiera un libre albedrío, si Dios no hubiese puesto un libre albedrío, nosotros fuéramos como robots. Hablando de eso, voy a dar la opinión razonable para que la gente entienda, porque lo que el pastor le está contestando, lo está contestando de una manera que para la persona que verdaderamente está tratando de buscar y entender espiritualmente lo que es el libre albedrío y tomando las decisiones correctas, podemos ir a los versos bíblicos que él acaba de mencionar. Para hacértelo un poquito razonable, es como le acaba de explicar, un robot. ¿Qué hace un robot? Un robot es controlado, hace todo lo que está mandado a hacer o programado a hacer. Dios no quiere gente o personas programadas porque eso es aburrido. Uno se aburre de todo lo que está programado y de lo mismo, lo que tiene una rutina. Todo el mundo en algún momento quiere escaparse, tratar algo nuevo, hacer algo diferente. Por eso es que hoy en día misma podemos ver como tú dijiste, las cosas que causan que podemos caer en hacer las cosas malas. Es como tomarla, como hoy en día la gente de las compañías grandes prefieren poner un robot que un ser humano. ¿Por qué? Porque un ser humano tiene la habilidad de cometerle el error, de tomar una decisión, de hacer algo malo. Por ejemplo, vamos a hablar de que tengan $1.000.000 a frente de ellos y no haya cámara. Pueden decirle a alguien le robó o llevarse el dinero. Pero si tú tienes un robot ahí, ya tú sabes que eso nada va a pasar porque es un robot, está programado a dejar el dinero ahí. En momentos ahora sí, yo diría que esa pregunta del libre albedrío, ¿por qué Dios no la dio? Es para que tomemos la decisión nosotros mismos, como el pastor le explicó, de saber la diferencia entre el bien y el mal. Y me alegro que todas estas preguntas vengan al tema que estabas hablando de conociendo a Dios, porque tiene que ver con la moralidad. Y quiero saludar a todos y decirles que si tienen alguna pregunta en el tema que estamos hablando, de cualquier otra cosa, que por favor llame. Y todos los televidentes que estén viendo en Puerto Rico, saludos. Me da alegro que lo estén viendo y espero que sigan sintonizando. Y los amo y se les quiere mucho de parte de mi esposa y mío. Se les extraña y esperemos ir para allá pronto y visitarlos para que los que no la conocen la puedan conocer. Y de nuevo, por favor, compartan el programa para que todo el mundo se pueda gozar y sea de bendición. Y usen el teléfono, llamen, hagan preguntas. Ajá, el número está en pantalla. Sabemos que nuestro director le está poniéndolo para que todo el mundo pueda llamar y nos puede saludar en persona. La próxima vez llame y diga, Manny o Pastor. Así, tú sabes, podemos disfrutar juntos en armonía. Y bueno, volviendo al tema de la pregunta que hizo uno de los hermanos o hermanas sobre el libre albedrío, tú eres que decide si tú pecas o no pecas. La tentación no viene de Dios, dice el libro de Santiago capítulo 1, versículo 12, amén, que no viene de Dios, sino de nuestra concupiscencia. Y concupiscencia, ¿qué concupiscencia? Se preguntan muchas personas. Pues concupiscencia son los deseos que batallan dentro de ti, deseos que tiene cada ser humano, deseo de hacer algo, de probar algo. Siempre al hombre le gusta lo prohibido. Y ahí es que está el problema. En Cristo, cuando uno se convierta a Dios, ¿hay libre albedrío? Sí, porque Cristo te da la oportunidad de tú apartarte, la gente se aparta. Entonces ahí ya tú tienes un libre albedrío, porque si no tuviera un libre albedrío, tú no te apartaras. O sea, si tú quieres seguir a Cristo, tú lo sigues. Si tú quieres irte al mundo, tú te vas. Dios no te va a obligar. Claro, siempre ya la palabra está sembrada y siempre te vas a perseguir la palabra. Pero hay un libre albedrío, eso no se rompe. Y hablando de lo que estás diciendo, la concupiscencia, me gustó la parte que tú dijiste que el deseo viene de adentro porque le gusta lo prohibido. Mi pregunta es que sabemos que en la oración que Jesús nos enseña, dice, líbranos de la tentación y no nos dejes caer en el mal. ¿En algún momento hay alguna manera me imagino que esa explicación también tiene que ver con la batalla espiritual, que es batallando entre
no dejar que la tentación te sobrelleve, o también que tratar de decir, tú sabes que no me voy a dejar llevar ahí para que la tentación no me venga. ¿Qué tú opinas de...? Mira, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, da la definición correcta de los deseos internos que tenemos. Y él dice que dentro de nosotros, dentro de Manny, hay una guerra dentro de Manny, que hay dos, está el espíritu y está la carne, y los dos se oponen entre sí. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que en Cándido, en Manny, hay una guerra dentro del bien y del mal, de lo que es la concupiscencia, que son los deseos que están dentro de nosotros, y de lo que es lo espiritual. Entonces, todo depende de cómo el más fuerte vence al más débil. Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre también es una Trinidad, espíritu, alma y cuerpo. Si lo que es lo carnal, que es el cuerpo, está más fuerte que lo espiritual, pues tú vas a actuar siempre como un hombre carnal. O sea, todo lo que vas a hacer directo a lo mundano, a lo carnal. ¿Por qué? Porque está dejando que lo espiritual, y cuando estoy hablando de lo espiritual, que el apóstol Pablo habla ahí, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu del hombre. ¿Me está entendiendo? Que esta batalla es una guerra, y como dicen algunos, es como que tú tienes dos, uno que te dice, haz esto, y el otro dice, no lo haga, porque eso, o sea, esa es una guerra que tú tienes dentro de tu propio miembro. Verdaderamente diría que me siento igual con eso. El que no esté pasando por una situación así, o no sienta de que siempre hay una batalla entre lo hago o no lo hago, me dejo llevar por ellos o no me dejo llevar por ellos, porque muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con las cosas alrededor de nosotros. Y si nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, como tú dices, todo depende de cómo tú estés combatiendo esa batalla espiritual, porque si tú estás involucrado mucho espiritualmente, lo que es orando, sometiéndote a la palabra, yendo a la iglesia, pues eso te ayuda a entender y tomar decisiones correctas cuando viene a lo que tú estabas diciendo. Lo digo de esa manera porque a veces nosotros nos preguntamos, porque tú vayas a la iglesia no significa que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y te voy a pedir tu opinión en eso, pero antes de eso quiero decir, lo que la gente tiene que entender es que todo tiene que ver en cómo esté tu vida espiritual. Porque la gente se cuida su exterior, cómo se ve, su físico. Perdona, hay un televidente que está haciendo una pregunta. El hijo de Ivonne. Dios te bendiga, que nos esté escuchando, y discúlpame que está bien, te interrumpe, pero vamos a darle prioridad a esa pregunta que nuestros televidentes están haciéndonos. Dice, ¿por qué si Dios murió en la cruz y perdonó nuestros pecados, por qué cuando fue a preparar morada sigue el pecado? Esa es tremenda pregunta que se hacen muchas personas. Fíjate, hijo mío, que me está escuchando, y todo lo que pueda ser de bendición esta respuesta. Es lo mismo que estamos hablando, está el libre albedrío. Si usted mira en el capítulo 17 del libro de Juan, es la oración sacerdotal de Cristo porque se iba. Y aunque él le dijo, yo me voy a preparar un lugar, pero en el capítulo 17 hace una oración porque el pecado iba a reinar, el diablo y los demonios están sueltos. Entonces, él le ora al Padre y le dice al Padre, yo no te pido que lo quites, sino que lo guarde. Guárdalo. O sea, el pecado va a reinar hasta que la iglesia sea levantada, y después que sea levantada, también va a seguir el pecado reinando. Entonces, ¿cuál es la forma de nosotros escapar? Pues siendo obediente a la palabra, siendo obediente a Dios, y buscar a Dios de todo corazón. Amén. Y ahora le damos gracias por hacer esas preguntas. Le recomendamos a todos que también que tenga su duda, pregunta o quiera su perspectiva del pastor. Cuando regresemos de un break vamos a contestar la próxima pregunta que tenemos, que es quién fue el primer profeta nombrado en la Biblia. Y le contestaremos eso y cualquier otra pregunta que tenga.
Y de nuevo, el número está en pantalla. Si quiere llamarnos, le damos gracias por sintonizarse. Le pedimos que por favor comparta el programa para que sea de gozo a todos. Y volveremos pronto. Volveremos en breve contestando esa pregunta. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. Dios le bendiga de nuevo. Gracias por quedarse sintonizado al programa. Como estábamos hablando en el tema Conociendo a Dios, tenemos una pregunta que nos hicieron antes de que nos fuéramos de break. Que, pastor, ¿cuál es el primer profeta? Sí, depende de la forma que se hizo la pregunta, porque bíblicamente el primer profeta que se menciona es Abraham. Pero si tú te vas para atrás, antes de Abraham, allí estuvo Noé, que predicó por 120 años, aunque sin decir palabra, solamente tumbando los árboles para hacer el arca. Estamos hablando de Enoc, que caminó con Dios, y estamos hablando también de Set. O sea, pudiéramos, pero bíblicamente el primer profeta que la Biblia menciona es Abraham. Diríamos que un profeta es alguien que habla sobre un mensaje que Dios le dio a la persona. Un profeta es un mensajero de Dios. Mensajero de Dios, ok. Como tú explicaste, con Noé, él le dijo a la gente que iba a llover, pero no le creyeron. Antes de Abraham estaba Noé, y eso fue un mensaje, él profetizó eso, y nadie le creía que él eso. Y lo mismo, como dijiste, antes de él estaba Enoc, que le decía a las personas sobre de que Dios era real, sí, etcétera, etcétera. Okay, tenemos otra pregunta. Así mismo. Porque hay personas que cuando deciden buscar de Dios,
pasa el tiempo y siguen con la misma forma de vivir, aún de pensar. Sí, porque necesitan, no han entregado todo su cuerpo a Dios. Si te busca el libro de los Romanos, lo voy a leer para poder contestar esa pregunta. Amén. Sheila, el libro de los Romanos, capítulo número 12, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo que ha pasado es que no le ha entregado por completo su cuerpo al Señor, su vida por completo al Señor, y por eso está viviendo esa situación. El versículo 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí en esos dos versículos se contestan tu pregunta. Wow, me acabaste de recordar algo que tuve que escribir en la escuela, en las clases. Y me acordé que yo tuve que hacer un estudio bíblico y hablé sobre el miedo. Y buscando la información, me di cuenta que que dice que Adán tomó miedo y se escondió. Entonces, al él dejarse llevar por miedo, él le rindió servicio al enemigo. So, al nosotros no entregarnos completamente, es como dice la Biblia, que no le puedes dar de comer a los dos, como es algo así, que hay dos leones y hay uno que no le puedes dar de comer a los dos. Y cuando tú te entregas completamente a Dios, el miedo es sobrepasado. Y ya al tú sobrepasar el miedo, te dejas llevar por cada palabra y que dice la Biblia. Así la Escritura te puede guiar en tu vida. Porque el miedo es rendirle servicio al enemigo. ¿Y qué pasa? Ahí tú te apartas de Dios. Entonces tú no puedes apartarte de Dios y volver a la iglesia y pensar que Dios todavía te está enseñando, porque tú tomaste esa decisión. No estoy diciendo que Dios se aleja, porque Dios no se aleja de ninguno en ningún momento, pero tú tienes que tomar tu decisión. Si me entrego, tengo que entregarme completamente, en el sentido de que no puedo tener miedo, tengo que confiar en Él, y puedo imaginar que tiene que ver con las enseñanzas del fruto, que a muchos se les olvida los frutos, y que un fruto, un árbol no crece de la noche a la mañana, es un proceso, pero a la misma vez tú tienes que entender y confiar en ese proceso. Por eso cuando tú estabas explicando lo de la pregunta, me acordó a eso. Y yo digo, es que a veces la gente que pasan por esos momentos, como yo explico personalmente, tenemos que acordarnos de la palabra. No podemos dejarnos caer y pensar de que todo va a estar bien. La clave de todo está en la palabra. Cuando tú le pides a Dios que te dé la sabiduría de la palabra, que te enseñe, que Dios sea tu maestro, y van a venir tribulaciones, y van a venir tormentas, y vas a venir situaciones difíciles, pero tú vas a permanecer de pie porque Dios te está enseñando la palabra. Y claro, hablamos mucho de la oración y es muy buena, porque tú no puedes pedir, si tú no oras, tú no puedes pedirle a Dios que te enseñe la palabra. O sea, tú tienes que orar. Pero la base de todo, de mantenerse espiritualmente, está en la palabra. Y tú dijiste una palabra poderosa que para mí tiene mucho significado, es maestro. Que a veces el maestro, vamos a hablar en el mundo de hoy en día, un maestro le enseña a su estudiante una manera de hacer las cosas para que tengan una buena vida, para que pasen lo que están estudiando. Pero a veces hay estudiantes que son rebeldes y dicen, lo voy a hacer a mi manera, voy a hacer trampa. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? Se quema. Es lo Saca mismo, F. Es lo mismo como tú acabas de decir, cuando el maestro nos habla, si le hacemos caso, vamos a superar cualquier obstáculo.
Y como otra pregunta que tenemos es, ¿cómo va a ser el nuevo mundo después de la nueva venida de Jesús a la tierra? Sí, estamos contestando todas las preguntas y eso es bueno que usted haga preguntas. Me encanta. Es muy importante. Pero ya no tendríamos que meter a Revelaciones o Apocalipsis, porque la Biblia habla en el libro de Revelaciones de que Él va a levantar su pueblo, nos vamos con Cristo. Esa no se cuenta como una venida, eso es lo que se llama el levantamiento de la iglesia o el arrebatamiento, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. O sea, el 16 dice: el mismo Dios con voz de mando, con trompeta del cielo, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. O sea, no se sabe a qué distancia va a estar el Señor, pero nadie lo va a ver. Solamente los creyentes van a ser levantados, y allí entonces estaremos 7 años, que son lo que habla el libro de Apocalipsis, de fiesta con Jesús. Perdón, estaremos 7 años de fiesta con Jesús, y de ahí entonces vendremos con el Señor. El libro de Apocalipsis dice que vendrá con sus ángeles y también vendrá con su iglesia a gobernar en la tierra. La tierra va a ser gobernada por 1000 años. En esos 1000 años, Satanás va a ser encadenado durante 1000 años. Ahora, la tierra, el mundo, no va a cambiar tanto en el sentido de lo que estamos viendo durante el transcurso de esos 1000 años. Él va a cambiar después, porque la Biblia dice, el mismo libro de Apocalipsis, que entonces todo será destruido y descenderá del cielo lo que es la Nueva Jerusalén. El libro de Apocalipsis dice que sus mares son como cristales y sus calles son como de oro. Usted puede encontrar todo eso ahí. Es algo maravilloso, que es inexplicable, y es una pregunta interesante, aunque tengamos que irnos un poco, desviarnos un poco de lo que es el tema que tenemos. Ajá, ¿no? Pero la hermana o el hermano que hizo esa pregunta es una pregunta muy Y interesante. profunda, porque hay mucha gente que tiene esa pregunta, que dice, wow, yo sé que todo es un proceso, pero a la misma vez ese proceso es algo que va a suceder. Entonces, para continuar, como estábamos hablando del tema, quiero preguntar algo que cuando nosotros seguimos a Dios, muchos se preguntan, ¿qué es la santidad? La santidad es separación del hombre para Dios. Cuando tú te separas para Dios, entonces tú entras en lo que es el campo de la santidad. Ya tú sabes que Dios aborrece el pecado. Entonces cuando tú entres en lo que es la santidad, tú tienes que saber todo lo que a Dios no le agrada, y tú tienes que pedir a Dios que te revele en ti lo que tú tengas que cambiar, porque constantemente tenemos que estar cambiando cosas que a Dios no le agradan, y por eso Dios nos da lo que se llama el Espíritu Santo de Dios, que no es que está sobre nosotros, sino que dice la Biblia que ahora, después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ahora mora dentro de vosotros. Lo dice Primera de Corintios capítulo 3, hablando como iglesia, versículos 16 y 17, dice, ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, cuando el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros, eso está diciendo que tú vas a ser santo, porque las cosas empiezan negativas, empiezan a cambiar en ti. También lo repite, pero lo habla como individuo en el capítulo 6, versículos 19 y 20 de Primera de Corintios. Ahí hablas como persona, no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y que cualquiera que destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. Wow. Entonces, la santidad empieza cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando tú lo confiesas con tus labios, cuando tú empiezas a vivir una vida para Dios, aunque tenga luchas y batallas y ataques del diablo, ahí empieza tú esa vida espiritual y acercarte a Dios. Fíjate que el libro de Efesios capítulo 1, versículo número 13, dice que somos sellados para el día de la redención. Conoce el Señor
a los que son suyos, teniendo este sello, o sea, porque somos sellados. También dice Efesios, también dice el apóstol Pablo que se aparte de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. O sea, no podemos vivir una vida de pecado, una vida de deslizamiento, una vida carnal, cuando nosotros ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. So, mi próxima pregunta sería, antes de contestarle esta, vamos a decir que alguien escoja o que está viviendo en santidad y de alguna manera cometa un error. ¿Pierde la santidad o eso es algo que, como yo sé que en los tiempos de antes había gente que cuando cometía un error, vamos a decir que algún pecado, o no, voy a usar por ejemplo el diezmo, no pude dar el diezmo, sabiendo que tenían, había gente que se castigaban ellos mismos, no merezco esto. Eso es algo que... No, Manny, el hombre para perder lo que es la santidad de Dios tiene que convertir el pecado en una práctica. Okay. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10 que el que practica el pecado es del diablo. Lo dice en el 8 y en el 10. Entonces, todos pecamos porque aunque seamos santos, porque estamos en una guerra, todos pecamos. El que dice que no peca le hace a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces, muchas personas cometen error, por eso no te quita a ti. Tú llegas arrepentido, para eso está la sangre de Cristo y no vuelvas a cometer ese pecado. Porque si lo sigue cometiendo, entonces se está convirtiendo en una práctica, lo está practicando y el que practica algo es porque lo quiere perfeccionar. Un proceso, todo es un proceso, porque como el pastor está explicando, yo sé que mucha gente que están viendo se preguntan eso, exactamente, ¿será difícil vivir en santidad? No es difícil, sino todo tiene que ver con el sometimiento, de que tú entiendas que cuando hagas algo mal, no lo sigas haciendo, porque si lo haces, le estás rindiendo servicio al enemigo y lo que estás haciendo es apartándote de lo que es la santidad. Otra vez volvemos a lo que es la decisión o el libre albedrío. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se define una persona que es destituida de la gracia de Dios? Que quede destituida de la gracia de Dios. La hermana Verónica pregunta, ¿cómo se define una persona que quede destituida de la gracia de Dios? Bueno, una persona destituida es una persona que ya se apartó de Dios y está muerta, porque todo el mundo tiene las oportunidades, esa es la grandeza de Dios. Hay personas que tú lo escuchas que dicen, no, a ese lo desechó Dios como desechó a Saúl. Dios no anda desechando a nadie. En estos tiempos que estamos viviendo de gracia, después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios no anda desechando a nadie, porque Él no mira tus errores, Él no te mira a ti, Él mira el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Él no te mira a ti, Él mira el abogado que tú tienes, que es bastante bueno. O sea, cuando ese abogado se sube al estrado a defenderte a ti, es uno de los mejores abogados que tú tienes en este momento. Ahora, cuando la palabra es apartada de ti, ahí es que tú pierdes tu vida, te fuiste. Ahí que hay gente que se van descariando porque no siguen y no se dejan llevar por la palabra, tiene mucho sentido. De esa manera entonces fue que murieron Adán y Eva. Porque dice la palabra que cuando comieron del fruto iban a morir. De esa manera fue que ellos murieron, quedaron destituidos. Adán y Eva, ese es un tema muy, muy, muy tremendo, porque Adán y Eva, él tocó ahorita a nuestro hermano Manny, cuando ellos se escondieron de Dios y descubrieron que estaban desnudos porque habían comido del fruto prohibido. Entonces ahí es cuando Dios lo llama. Dios sabía dónde él estaba, porque Dios es Dios. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, Dios está en toda parte. El salmista David dijo, ¿dónde me esconderé de tu espíritu? Si donde quiera tú estás. Entonces, Dios sabía, pero Dios quería confrontarlo, porque Dios quería que él confesara. Le dice, Adán, Adán. Y entonces, ¿dónde estás tú? Y Adán responde cuando oye a Dios llamándolo.
¿dónde estás tú? Asustado. Y entonces Adán ahí confiesa y dice, no, tuve miedo y me escondí. Entonces ahí es donde Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó? ¿Quién fue? Entonces ahí es donde Adán empieza a La acusar. controversia comienza. Así, Ajá. ahí es donde Adán empieza las Que acusaciones. le dice la mujer dice, Ujú, entonces ahí es donde se ponen, porque ellos estaban, dice la Biblia que tenían hoja de higuera, y ahí es donde el primer sacrificio bíblico que se encuentra en la Biblia lo hace Dios. Y dice que le puso pieles de animales. O sea, ese fue el primer el sacrificio. Ajá. Sí, el primer sacrificio lo hizo Dios y lo vistió, mató un cordero, sacrificó un cordero y le puso un carnero y le puso la piel a ellos, porque cuando a la higuera le daba el sol, pues se secaba. Se secaba y volvían a estar desnudos. Okay. Tenemos una pregunta de la hermana Diana. ¿Cuál es el escudo, el casco y la espada que Dios le ofrece a los cristianos en contra de la fuerza del maligno? El capítulo 6 del libro de Efesios habla de las armaduras de Dios. Y el capítulo 10 dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados de la tiniebla en las regiones celestes. Entonces dice, para que podamos resistir en el día malo, debemos entonces de tener esa armadura. El casco lo que significa es el día que te convertiste, los primeros comienzos. Tienes que tenerlo siempre en tu cabeza. Cuando Dios te levantó, quién tú eras, cómo tú eras, cómo Dios te sacó del fango, y ahora que es Diani que está haciendo esa pregunta, ahora Dios te limpió, ahora eres hija de Dios. Siempre tú tienes que recordar el principio de donde Dios te sacó. Y dice, y la espada que Dios le ofrece a los cristianos, pues es la palabra de Dios. El libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que tiene el poder de discernir los pensamientos y divide el alma y el espíritu y penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas y los tuétanos. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, y esa armadura la tenemos nosotros. Fíjate que son varias armaduras y la única que es ofensiva es la espada. Y me acabaste de acordar que la enseñanza está en el Evangelio de Jesucristo, que él mismo le dice a Satanás en el desierto, que no viviremos solamente de pan, sino de la palabra de Dios. Ahí mismito, como tú nos acabas de explicar, que esa es la espada, es la Biblia, es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos ayuda contra cualquier fuerza maligna. Sí, hay persona, está haciendo una hermanita una pregunta, que por qué personas que están en el Evangelio y después son usadas por Satanás conociendo la palabra. Bueno, eso va a suceder, hermanita que hace la pregunta. Acuérdese que también Satanás conoce la palabra y la utiliza. O sea, para Satanás poder engañar necesita cuerpo, y todo el que le presta el cuerpo a Satanás, Satanás lo va a usar con gran poder. Si usted se va al capítulo 4 del libro de Mateo, allí la Biblia enseña que Satanás llevó a Jesús al desierto para ser tentado y lo tentó con la palabra. ¿Y quién era Satanás? Un amplio conocedor de la palabra de Dios. Le citó el libro de Deuteronomio, le citó el Salmo 91. Mire, anduvo la Biblia completa con Jesús. Y así hay personas que se enfrían, se apartan de ellos mismos, tienen un amplio conocimiento de la palabra, pero son usados por Satanás porque se han dejado dominar por los deseos carnales y se han dejado dominar por Satanás, y Satanás lo tiene atado. La Biblia enseña en el libro de Juan capítulo 8, versículo
36, que al que el Hijo del Hombre os libertare, será verdaderamente libre. Pero hay personas que aunque conozcan la palabra no se dejan libertar. Y como continuando con la pregunta que te hice de qué es santidad, ¿cómo una persona puede vivir en santidad? Una persona puede vivir en santidad y se mantiene en santidad, y de esto hablamos ahorita. Esta es la primera herramienta. El Señor Jesucristo, vuelvo a citar el capítulo 17, versículo 17 del libro de Juan, cuando oró al Padre, porque ya iba a ser sacrificado por los discípulos, le dijo a Dios: Padre, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es verdad. O sea, cada vez, cuando tú lees esta Biblia, es para santificarte a ti mismo. Cada vez que tú comes Biblia, que tú lees la Biblia, es para sacar la cosa negativa que hay en ti, es para que Dios te revele las cosas que a Él no le agradan a través de la palabra. Fíjate, y te voy a citar el pueblo de Israel, cuando ellos estuvieron en el desierto por 40 años, lo que comían era maná. Y si te va al libro de Juan, capítulo 6, versículos 49 hasta el 51, dice Jesús que Él era ese pan que descendía del cielo. Ese pan que ellos recogían todos los días para comérselo, era el mismo Jesucristo. ¿Y por qué ellos tenían que comerse a Jesucristo todos los días? Porque habían aprendido las culturas egipcias, habían aprendido, allá habían nacido, allá. Es como tú naciste aquí, pero eres de padre puertorriqueño. Puede haber nacido aquí. Entonces, tú puedes adaptar a ti lo que es la cultura de este país. ¿Entiendes? Entonces, a Dios no le gustaba lo que ellos habían aprendido en Egipto, de los egipcios. Entonces, Dios quería cambiarlo. ¿Y cómo ellos podían cambiar? Comiéndose a Cristo. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo exacto. hoy ¿Y qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Él lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad, que es la palabra, y la vida. Y en Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad, que es Jesucristo, y la verdad os hará libre. Amén. Es bien poderoso lo que tú estás diciendo, porque mucha gente se pregunta cómo, no solamente cómo vivir en santidad, pero también el entender que orar es nosotros hablarle a Dios, pero leer la palabra es dejar que Dios nos hable. Y por eso, como tú dices, a través de la palabra y a través del camino y el Evangelio de Jesucristo podemos saber que ahí está la verdad. Yo le digo a mucha gente que malinterpreta lo que cuando tú le enseñas la Biblia, que lo interpretan como que tiene que ver parte con una religión. Y yo le digo, mira, todo el mundo tiene su propia opinión sobre la Biblia y sobre las religiones. Personalmente te estoy hablando separándonos de lo que es una religión. Para mí la Biblia es un guía de la vida, porque a través de la palabra Dios me enseña cosas que este mundo nunca me puede enseñar. Y cuando la gente tiene preguntas o dudas sobre la vida, yo le recomiendo, mira, tú en verdad quieres saber, utiliza la Biblia. Pero el hombre mismo tiene el corazón tan duro que no quiere hacer las cosas a su propia manera. La Biblia es el GPS. Exacto. Para tú llegar a una dirección. Y hoy en día, ¿qué pasa a la persona que se le pierde el celular o no tenga GPS? No sabe ni qué hacer. Y tú sabes, están completamente perdidos. Yo siempre le digo, para mí la Biblia no es que la gente debería pensar que es una religión. Es una escritura, un GPS, como dice el pastor, de cómo nosotros convivir en santidad y cómo combatir los peligros malignos y cómo mantener el casco para nosotros poder enfrentar las cosas en la vida. Y recuérdate que para tener el casco y ser guerrero, tenemos que tener nuestra espada. Sí. Y ahora la gente habla mucho de religión. Claro. Y en realidad es religión. Pero la religión verdadera la definición de la religión verdadera está aquí en la Biblia. Y la da Santiago capítulo 1, versículo 26. Repítelo, pastor, repítelo para que todo el mundo. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27 dice cuál es la religión verdadera. Bienvenido, Rafael, ¿nos escucha? Sí, le escucho perfecto. Bienvenido al programa, ¿cuál es su pregunta? Gracias. Dios te bendiga, Rafael, lo escuchamos. Dios le bendiga más, mi pastor. Amén. Sí,
yo, para mí no es una pregunta, sino una sugerencia. Como estaba escuchando de que tenemos que Aléjese comer un poco Biblia. del televisor, por favor. No, yo estoy en el apocentro, ahora mismo no tengo Ok. aquí, Ok. de que tenemos que comer Biblia y eso. Ujú. Es para que le hagan un llamado a los hermanos que nos están escuchando para que a través del Instituto Bíblico, para hacerle una exhortación, para que ahí con las clases, ahí uno aprende todos los libros y comienza a leer y comienza a escudriñar lo que es la verdadera, a comer Biblia en verdad, porque cuando se te pone una tarea y uno como cristiano no puede decir, sí la leí, sin haberla leído, uno tiene que leerla y ahí en verdad que uno aprende, porque por su propia voluntad, muchas veces uno dado al trabajo, dado a esto, a los quehaceres de la vida, se afana, pero cuando uno tiene un compromiso, como es el Instituto Bíblico de nosotros, EMAR, como es el Instituto Bíblico, entonces ahí uno tiene la responsabilidad y uno escudriña, de verdad que he aprendido mucho, uno escudriña la palabra de Dios, como ahí uno come Biblia. En cuanto a eso, para que se haga un llamado más o menos en cuanto a eso. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Rafael. Sí, ya los hermanos lo escucharon a usted con su propia voz a través de esta plataforma, de este programa que Dios nos ha brindado. Y ahí ya usted lo escuchó, hermano. Estudie la palabra. Tenemos un instituto bíblico. Usted puede acercarse a nuestro director, hermano José Marcano, y él le puede dar todas las informaciones que usted necesite. Y de nuevo, gracias por estar sintonizado. Vamos a irnos a un pequeño receso otra vez, pero regresamos en breve. Tenemos una pregunta de nuestra hermana Damiana que contestaremos cuando regrese. La pregunta es, durante este momento de caos y de injusticia hacia las minoridades, ¿cuál debe ser la postura de nosotros, la iglesia? ¿Cómo debemos reaccionar? Volveremos pronto y contestaremos esta pregunta.
bienvenidos de nuevo al programa Hablando de Dios. Gracias por sintonizarse. Le pedimos que comparta este programa para que todos se gocen. Estamos aquí con el pastor Cándido García y estamos aquí contestando a cualquier pregunta que tengan y estamos bajo el tema Conociendo a Dios. Le damos gracias a todos los que nos hayan hecho preguntas a través del programa y le dejamos saber que también puede llamar para escuchar su voz y contestarle. También le pedimos que si quiere que contestemos la pregunta, por favor manténganla un poquito corta para que así se nos haga un poquito más fácil de nosotros comunicarnos y responderle. Pero también le damos gracias, no, por favor, no pare, que esto es para crecimiento de cada uno de nosotros. Y como dijimos antes de irnos en el pequeño receso, la pregunta que tenemos de la hermana Damiana es: durante este momento de caos y de injusticia hacia las minoridades, ¿cuál debe ser la postura de nosotros, la iglesia? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, Dios bendiga a Damiana Santana, espero que esté mejorando bastante bien, estamos orando mucho por ti. La Biblia habla en varios lugares, por ejemplo el capítulo 5 del libro de Mateo dice: bienaventurados los pacificadores. Ahora bien, hay lo que se llama en decir que tú eres un pacificador, en lo que tú apoyes, lo que son las injusticias, son dos términos diferentes. Cuando tú miras injusticias como las que están aconteciendo, pues la iglesia debe de mantener una postura de rechazo a la injusticia. Como por ejemplo, quitarle el pan al hambriento, al pobre. La Biblia habla mucho de eso, la Biblia es bien clara a lo que la balanza de los pesos para que las libras pesen más o pesen menos. La Biblia lo condena y nosotros como creyentes debemos de condenar este tipo de personas que cometen injusticia contra los demás. Y en este caso, como lo dice nuestra hermana Damiana, en contra de la minoría. Nosotros no podemos tolerar eso como iglesia y debemos de levantar nuestra voz de rechazo. Eso no significa que no somos pacificadores, porque ser pacificador es una persona que trata de evitar pleito entre dos personas. Yo espero que cada uno de los hermanos que ha hecho preguntas hayan quedado satisfechos y hacemos todo lo posible por complacerlos a todos. Y acuérdense que estaremos aquí todos los viernes mientras Dios lo permita. Y durante cualquier momento, si usted tiene una pregunta, no solamente durante el programa, pero después del programa nos puede mandar un mensaje y se lo contestaremos lo más pronto posible. Si no se lo contestamos por el mismo mensaje, lo hacemos a través del programa. De nuevo, es para que sea bendición para todos nosotros, porque nosotros deberíamos querer que nosotros podamos crecer. Y qué mejor manera de ayudarnos nosotros, hermanos en Cristo. Y yo sé, tengo unas preguntas aquí, pero me quiero enfocar en unas que son importantes, que es sobre la gente que viene nueva al Evangelio. Por ejemplo, ¿por qué la gente cuando le hablan o le mencionan la Biblia, rápido piensan que le quieres involucrar o envolver en una religión? Como estábamos hablando ahorita. Por el hecho de que se han levantado tantas religiones y la gente a veces se confunde. Hay tantos nombres de instituciones, de religiones, y cada quien dice tener su verdad o la verdad. Por eso te dije ahorita cuál era la religión verdadera y no estaba esperando esa pregunta. O sea que la verdadera usted la va a encontrar en Santiago capítulo 1. Dice, verso 26, apartarse del mundo y del pecado sin contaminación. O sea, y ahí ya te lo dice todo, vivir una vida en santidad. Tú no puedes, como dice Santiago, tú no puedes servir a Dios y servir al mundo, o alma adúltera, dice el libro de Santiago, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo dice Primera de Juan también, capítulo 2, versículo del 15 en adelante. El libro de Santiago, capítulo 3, versículos 10 y 11,
dice que no podemos tomar de una misma, cobertura. Cobertura es como tú abrir la llave, una pluma de tomar agua. Tú no puedes tomar de esa misma, cuando tú la abres, tú no puedes tomar agua dulce y agua amarga. O eres de Dios o no eres de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 21 dice que no podemos tomar de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni nos podemos sentar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Es una palabra fuerte, cruda, pero es una gran realidad. O tú eres de Dios o eres del diablo. Y aunque tú le quieras mentir al mundo, Dios sabe toda la verdad. So, tienes que escoger o con Dios o el mundo, como acabaste de decir. Ok, como próxima pregunta, ¿cómo puedo diferenciar su voz o la voz de Dios con la de mi mente o de mi conciencia? Porque la voz de Dios es clara y no trae consigo turbación. Cuando Dios te habla, tú sabes que Dios te está hablando. Cuando eres tú mismo y es tus propios razonamientos o tu capricho, tú te quedas con las dudas. Pero cuando es Dios, Dios te habla directamente. Por ejemplo, hubo en una ocasión que a mí me pasó un hecho, yo me parqué, yo me puse a llorar y yo le dije, Dios mío, me sorprendieron, y con la lágrima cayéndome al pecho, y el Señor me habló ahí mismo y me dijo, te sorprendieron a ti, pero a mí no. O sea, eso me dio un power y me dio una fuerza que yo dije, no, pues vamos para adelante, porque ya yo sabía que cuando Dios me dijo esa palabra, yo sabía que Dios estaba ahí conmigo y que iba a pelear esa batalla. Amén. Y esta pregunta es más para los padres que viven en el Evangelio. ¿Qué consejo les daría a los padres en el Evangelio que se les hace difícil educar o introducir la escritura a una temprana edad a sus hijos? Que hagan como manda la Biblia, el libro de los Proverbios, que le escriba donde quiera, escríbele la palabra, los textos bíblicos, en el espejo, cuando en el baño, en la puerta, donde quiera tú le pones un sticker con lo que es la palabra de Dios y que no te canses nunca con tus hijos, tráelo a la iglesia hasta que tú puedas. Trata de hacerlo con la mayor amabilidad posible y no te canses, siempre trata de introducirlo, que aunque mañana, porque esto sucede mucho, aunque mañana ellos se apartaren del camino del Señor, la semilla va a estar sembrada. Y la mayoría de la gente que tú ves que llega a la iglesia es porque una vez los padres los orientaron, lo encaminaron en los caminos del Señor, se fueron al mundo cuando tuvieron mayoría de edad, pero cuando probaron el mundo y chocaron con ese mundo, volvieron un día buscando una palabra y eso estaba ahí. Y eso hizo que llegaran arrepentidos a los caminos del Señor. Entonces mi consejo es que no te canses con tus hijos. ¿Y qué tú dirías sobre la influencia? Por ejemplo, hoy en día vamos a decir que los mismos padres que están en el Evangelio a veces dejan que los muchachos vean cualquier cosa, pero se les olvida que esas cosas que ven en el televisor o que están leyendo, cosas del mundo, le puede dar mala influencia, en que le pueden dejar sentirse como que, ay, yo quiero tratar eso. Eso que, por ejemplo, vamos a decir muñequitos hoy en día que enseñan sobre otros dioses o cosas, fantasía. Eso puede influenciar en su vida. ¿Qué tú dirías sobre eso? Sí, mira, estamos viviendo una época muy difícil espiritualmente. Por eso la iglesia siempre debe de estar conectada con Dios. Porque nuestros hijos no solamente lo bombardean a través del televisor, a través de las redes sociales, también son bombardeados en la escuela, cuando van a la escuela. Muchas veces le hacen bullying o se burlan de ellos por tener la postura que ellos tienen, porque ellos no son igual a los demás. Y es muy difícil para ellos y es muy difícil también para los padres. Mi única recomendación como pastor es que no te canses, que trate todo el tiempo de seguirlos orientando, enseñándole lo que es bueno, porque la verdad y el bien van a vencer siempre al mal. Gloria a Dios. Ok, no tenemos mucho tiempo en el programa, so vamos a terminar con una de estas preguntas. Esta pregunta la encontré media
Interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el adulterio y la fornicación? Fíjate, adulterio es la relación con una tercera persona, que vendría siendo una relación ilícita. Ya tú caes en el campo del adulterio, aunque son parecidas y muchas veces se relacionan. Fornicación es la relación con una persona sin haberte casado. Y ahí cae lo que se llama la masturbación, que tendríamos que tomar un programa para eso, Sí, completamente y en el futuro a lo mejor lo hagamos, porque sabemos que eso es de una lo duda que- que mucha gente de tiene. lo que son la pornografía, todo lo que está en estos tiempos, que como las redes sociales y como somos bombardeados nuestros niños, también somos bombardeados no solamente los niños, sino también los jóvenes, los adultos, la pareja, los esposos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, adulterio es la relación con una tercera persona y fornicación es tener sexo sin haberte casado, sin llegar al matrimonio. Ok, y como última pregunta, ¿cuál es el pecado imperdonable? La Biblia dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando usted blasfemia contra el Espíritu Santo, la Biblia dice que ese es el único pecado que no es perdonado. Un ejemplo, como así, ¿cómo uno puede, Como maldecir. como estilo mala palabra o Mal como de- hablar sí. mal de Dios? O lo- Yo no quiero utilizar Ajá. directamente, pero es como sale de tu labio aborrecer el espíritu, maldecirlo, tratar de Voy a usar un ejemplo que no es mucho, que dicen, como dicen, ay, diablo, me pasó esto. Yo le digo a mucha gente, es más fácil llamarlo que verlo venir. Ujú. Eso es, en otro sentido, si usaran la palabra de Dios en un sentido así, eso sería blasfemia. hablar las cosas como Como decir algo malo, es como que, como despreciar a Dios en una palabra pero, ¿cómo le explico? Con mucho deseo. Vamos a decir que tú estás enojado y dices algo y lo culpas a él. y culpas a Dios. Ajá. Sí, eso es un pecado. Porque Dios no es, la culpa no es de Dios, la culpa es del pecado que mora en el hombre. Porque Dios no quiso que el hombre, Dios no obliga al hombre a que beba, a que adultere, a que robe, a que mate. Ahí entramos en lo que es el libre albedrío nuevamente. Esas son decisiones del hombre, impulsado y empujado por Satanás. Si te vas al libro de Santiago, nuevamente te lo vuelvo a citar, capítulo número 1, y para cerrar, que creo que ya el tiempo termina, yo lo quiero leer. Amén. Y es el libro de Santiago, capítulo número 1, versículo número 12. La Biblia enseña o dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Oye bien, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Oye bien, y oigan, hermanos televidentes, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, los deseos internos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que son los deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, antes del pecado, primero viene el deseo. Entonces da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, en otras palabras, Dios no es el que te lleva, sino los deseos internos que hay en ti, empujados por Satanás, que es quien tienta, el tentador. Ok, tenemos a la hermana Zaida llamando. Vamos a coger su llamada. Dios le bendiga, hermana Zaida. Dios te bendiga más, Manny. Amén. ¿Tiene una pregunta para nosotros? Sí, tengo una pregunta por el pastor. Dios te Dios bendiga, le hermana bendiga. Zaida. Dios te le bendiga más, pastor. Amén. Mi pregunta es referente a la fornicación.
Ujú. Si una persona es cristiana, ¿verdad? Ujú. Y está con su pareja y la pareja no, y ellos no están casados, sino conviven juntos y no son casados, pero que hay uno que es cristiano y la otra persona no. Entonces, si esa persona que es cristiana parte de este mundo, entonces no se va al cielo. Esa es una ¿Cómo sería? pregunta extraordinaria. Fíjese, la Biblia dice que los fornicarios los jugará Dios. No lo puedo jugar yo, no lo puedo condenar yo, sino es Dios. Ujú. Y Dios es el que sabe todas las cosas, porque el mundo está lleno de problemas. Entonces, hay muchas personas que vienen en ese estado de lo que se llama de fornicación y sufren mucho. Por ejemplo, yo le voy a dar un pequeño testimonio, quisiera que el director me dé el tiempo. Y el testimonio fue que cuando yo me convertí, yo no era casado con mi esposa, yo no era casado con ella. Y yo sufrí mucho porque gozándome en Dios y Dios trabajando conmigo, limpiándome, a veces me abrazaban algunos hermanitos y me daban un abrazo y me decían, siga para adelante, hermano Cándido, que aunque usted esté en fornicación, siga para adelante, sigue echando para adelante. Y eso era como una puñalada que me daban, ya usted sabe. Entonces, al final cuando yo entré al ministerio, o Dios me llevó al ministerio, yo le hice esa pregunta a Dios y el Señor me dijo, yo te pasé por ahí porque para que tú tuvieras misericordia de ese tipo de personas que un día van a llegar a la iglesia y no los condene ni los juzgue, porque cuando yo estoy trabajando con ellos, yo estoy trabajando y yo no soy loco. O sea, lo que yo empiezo lo voy a terminar. Con esto no estoy diciendo que se queden en ese estado, sino que hay parejas que vienen del mundo y vienen en ese estado, no se meten en eso, deje que Dios haga el trabajo. Porque muchas veces nosotros queremos ponernos a hacer el trabajo que Dios está haciendo. Saida, ¿eso le contesta a su pregunta? ¿Tiene alguna otra pregunta? Amén, satisfecha. Yo quiero satisfecha la saber pregunta. si usted tiene alguna inquietud, si usted me la puede decir y estamos aquí para aclararle cualquier aclaración. Satisfecha con la respuesta. Ok. Gracias. Dios me Hermana le bendiga Saida, mucho. Le Amén. agradecemos que nos llame y tenga preguntas. No deje de sintonizarse y esperemos verla pronto. Dios le bendiga. Ok, gracias, hermano Mario. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios le bendiga, hermana Saida. Bye, hermano bye. pastor. Amén. Y queremos decirle muchas gracias por sintonizarse una vez más. Ya vamos a concluir el programa. Si este programa le fue bueno para bendición, le pedimos que se siga sintonizando. Le volvemos a repetir que puede llamar al número en pantalla para que pueda hablar con nosotros y hacernos preguntas. Y como dije anterior, si no se la pudimos contestar durante el programa, que la haga en los comentarios o la semana que viene a la misma hora, a las 7 de la noche. Tendremos a un invitado especial, por favor, sintonícese. Vamos a tener un pastor con anfitrión el hermano José Marcano y de nuevo le damos gracias. Dile a la persona que si acaso se le dice que llamen, porque las preguntas son muy largas, que no se, tú sabes, que no se vayan a hacer. Y si usted se siente que la pregunta es un poco larga, pues llame y nosotros se la contestaremos. Y de nuevo le agradecemos, que pase una buena noche y los vemos la próxima semana. Y Dios le bendiga. Vamos a orar por cada uno de los eso iba a hermanos. decir, que una oración antes de cerrar. ¿Tienes uno? Amén. Quiero saludar a mi hijo Andy, que nos está viendo. Dios te bendiga mucho. Espero que te haya sido de gran bendición. Y a cada uno de los que están viendo esta programación. Seguimos orando por nuestra hermana Wanda Rivera, por recuperación, y por Milagro Rivera, amén, que tiene cáncer. Seguimos orando por nuestra hermana Damiana, que fue operada, nuestra hermana Damiana. Seguimos orando por ella para que Dios ponga todos esos tendones en su lugar. Y por cada uno de los hermanos que están enfermos, nuestra hermana Anita, amén, también estaremos orando por ella. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, te presentamos a cada uno de los enfermos, te pedimos que sea tú su sanador. Tú, oh Dios,
dice que por tu palabra somos nosotros sanados. Oh Dios, y nosotros creemos a esa tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú traigas sanidad a estos cuerpos. Te pido de la misma manera por cada uno de los hermanos que no ha podido escuchar. Señor, permite, oh Dios, que ellos puedan ser bendecidos y que tu gracia esté con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eres el único, eres el gran yo soy. No hay como tú, Señor. No hay como tú, mi Dios. Oye, ¿cómo se escucha el sonido? La tierra canta. El cielo postrado está.